Cansando, ¿no? Nos entregaron cansadito ya para la palabra. Bueno, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Quiero leer en Mateo, leímos Mateo capítulo 26, versículo 6. Voy a leer este versículo y entonces vamos a sacar de allí la meditación de la palabra. Dice la Biblia, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso. Amén. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso. Amén. Bueno, oremos una vez más, hermano, que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Que haya cabida la palabra del Señor en nuestro corazón. Amén. Y que Dios sea glorificado. Bendito Dios maravilloso. Invocamos tu nombre, oh Dios, para rogarte que nos hables a través de tu palabra, nos bendigas, nos llenes de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Habla mi vida, habla tu iglesia, Señor amado, conforme a tu santa voluntad. Rogamos inspiración divina, oh Dios, unción divina, Señor Jesucristo. No queremos oír palabra de hombre, sino tu santa palabra. Dios, habla mi vida y habla tu pueblo, mi Dios, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a meditar en este siguiente lugar donde estuvo el Señor Jesucristo. Recuerde que venimos hablando acerca de el camino al Calvario y estamos viendo pues esos últimos sucesos que sucedieron antes del Señor llegar al Calvario, esos lugares donde Él estuvo y lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que vivir, igualmente poder de allí sacar una enseñanza para nuestras vidas. Y hoy nos toca hablar de este lugar donde el Señor estuvo, que es Betania. Betania en arameo significa casa de frutos. En griego, la transcripción la interpretan algunos como casa de aflicción. Amén. Y el texto nos dice de que Jesús estaba en Betania, precisamente en casa de un hombre llamado Simón, que tenía, pues, no digamos un sobrenombre, pero era conocido como el leproso. Ustedes saben de que en la Biblia encontramos diferentes Simones y este Simón tenía como esa particularidad, ¿no? Había sido leproso, pero el Señor lo había sanado. Entonces vemos de que en Betania encontramos personas como Simón que sufrieron situaciones en su vida. Sabemos de que una persona leproso es una persona que está en aislamiento, ¿verdad? Esa persona tiene que sufrir el rechazo de que nadie quiere compartir con él porque sencillamente esta persona es contagiosa y porque era considerada como alguien impuro en ese momento. Vemos de que aparte de esto, este hombre pues tuvo que soportar o vivir las consecuencias de lo que es la lepra y sabemos en nuestro tiempo de que la lepra es tipo del pecado y a muchos podríamos decir de que también les ha tocado vivir estas secuelas, consecuencias de lo que es el pecado, pero hay una bendición y es que Jesús estaba en la casa de Simón, aunque mucha gente lo rechazaba antes de Jesús ir al Calvario, Jesús pasó por la casa de Simón, amén, del pecador. Y creo que es un hecho que es digno de nombrar, es digno de admirar el hecho de que el Señor pose en la casa de un pecador. Eso llamaba siempre la atención de las personas y siempre cada uno empezaba a juzgar de que Jesús había entrado a posar, por allá dijeron, con una mujer pecadora, pero en eso consiste el amor de Dios, ¿no? Dice la Biblia en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, amén. Y entendemos algo, que aunque todos nos dejen, aunque estemos aislados, y en este tiempo que se usa mucho esa palabra, ¿no? Aislado o en cuarentena, ¿verdad? Aunque estemos así, hay uno dispuesto a tocarnos, amén. Hay uno dispuesto a atendernos. Hay uno que no nos invita o no está esperando atendernos por teléfono, sino que lo hace de forma personal y presencial, amén. Donde estamos, allí está el Señor con nosotros, no tiene que esperar el turno, Él está dispuesto para compartir con nosotros, amén, compartir con nosotros. Así que Betania es el lugar donde se recibe a Cristo como invitado y donde se deja entrar también a Jesús a nuestra casa. Cuando los caminantes de Maús se encontraron con el Señor, compartieron con Él,
todavía no habían tenido esa revelación, pero dice que él hacía como que seguía de largo, pero le dice el texto de Lucas 24-29 que aquellos hombres le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, y dice que entró pues a quedarse con ellos. Amén. Qué bueno poder hacer esta invitación a nuestro Dios. Amén. Quédate con nosotros. Amén. No sigas de largo. Puede ser que con nuestras actitudes invitemos al Señor a seguir de largo, pero que haya un clamor a nuestro Dios que siga con nosotros. Así que es el lugar donde, aparte de esto, hay un hecho que llama la atención, y es el lugar donde el Señor Jesucristo le dieron, podríamos decir, lo mejor. La gente de su tiempo testifica de lo que le dieron en ese lugar de Betania. Fue algo de gran valor, de mucho precio. Podríamos decir que fue el lugar donde recibió gestos de amor que para algunos eran derrochadores, donde algunos le mostraron lo que significaba Jesús para ellos. En ese lugar de Betania, amén. El lugar donde algunos dieron fruto, amén. Dieron fruto a nuestro Dios. Qué bueno que Dios nos ayude a poder marcar esa pauta y esa diferencia. Nosotros también pasar por ese Betania, que puede significar muchas cosas para nosotros, lugar donde hay lepra, donde hubo pecado, lugar donde fuimos sanos del pecado, lugar donde pasaron quizás muchas cosas en nuestra vida, pero ante todo que sea un lugar donde nosotros pasamos, pero dejamos un fruto especial para nuestro Dios. Que el Señor termina diciendo que donde quiera que se predique ese evangelio o este evangelio, se va a hablar de lo que esa mujer hizo. Qué bueno que aun cuando nosotros ya no estemos en este cuerpo, la hermana ahorita mencionaba de la hermana que está desaparecida, ya no está por aquí, por estos lugares, pero todavía hay por allí como un recuerdo, ¿no? De que hizo cosas, ¿verdad? De que Dios la usó en ese momento y de que se dejó usar por el Señor. Qué bueno que aunque nosotros pasemos, porque vamos a pasar igualmente, vamos a pasar, o bien sea porque estemos en otro lugar o porque pasemos a la eternidad, pero que se nos recuerde por algo, que usted y yo podamos inspirar a alguien, amén, que a alguien se lleve una buena impresión de nosotros, que alguien desee seguir ese ejemplo que usted y yo hemos dejado. Así que Betania es el lugar donde se le da al Señor cosas de gran precio, se le da lo mejor, donde se le da lo que inspira la admiración de otros o también la oposición de otros. El lugar donde Jesús es honrado, es engrandecido, es exaltado. El lugar donde se le da cosas al Señor que muchos no están dispuestos a darle. Amén. El lugar donde saca uno cosas que muchos no quieren dárselas al Señor, que muchos dirían, yo le doy al Señor algo de menos valor. Yo le ofrezco al Señor algo más económico, que no me cueste tanto, que no me pida tanto el Señor. Algunos hasta dicen que es que también tenemos derecho a tener vida social. O sea, realmente lo que están queriendo es querer irse a pecar y querer no tener tanto compromiso en su vida espiritual. Pero Dios nos ayude, amén, a no ser esclavos de lo que ofrece el mundo, sino todo lo contrario, poder tener todo nuestro ser, toda nuestra vida dedicada para nuestro Dios. Las palabras de David creo que son alentadoras y son bonitas, porque hubo un rey, él quería hacer un sacrificio a Dios, tenía que hacerlo, y Araúna le puso todo en bandeja de plata, te doy las asnas, te doy los animales, la madera, coge todo lo que tú necesites, pero el texto dice que el rey, o sea, David le dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era, los bueyes, por 50 ciclos de plata. Qué bendición, ¿verdad? Uno hay veces quiere darle a Dios lo que a uno no le cuesta, pero Dios, qué bueno que encuentre en nosotros personas que no estamos deseando darle al Señor lo que no nos cueste nada. Estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario con tal de darle a Dios lo que Él se merece, que es lo mejor de lo mejor. Ese perfume que aquella mujer, con la que aquella mujer ungió
al Señor Jesucristo. Juan la identifica, dice que se llamaba María, era la hermana de Lázaro, y ese perfume, Juan nos dice de que Judas había dicho que se hubiera podido vender por 300 denarios. Un denario era el salario de un obrero de un día. O sea que 300 días de trabajo era el equivalente a lo que valía ese frasco de alabastro. Todo un año, yo diría más, ¿no? Porque uno no trabaja normalmente 300 días al año. Más de un año de trabajo valía ese perfume. Y esa mujer, ese momento era especial para ella y Jesús se lo merecía, ¿verdad? Para ella Jesús se merecía un derroche que era para muchos, pero para ella era su expresión de gratitud, de amor, era su oportunidad de mostrarle a Jesús lo que él valía para ella. Y entonces nos dice el Señor de que esa mujer lo derramó en la cabeza de él estando sentado a la mesa, y él dice de que ella ha hecho o ha hecho una buena labor, porque dice el Señor que lo estaba preparando para la sepultura. Y me llama la atención eso. Dice, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús se enfrentaba a la prueba más grande que un hombre haya podido experimentar. Necesitaba ser fortalecido, necesitaba unción, y me llama la atención esto. Amén. La prueba más grande que el hombre ha necesitado, siempre hubo algo de por medio, hubo unción. Amén. La unción es tipo del Espíritu Santo, preparándome, dijo él, para la sepultura, preparándome para una prueba terrible, tremenda, pero hubo algo especial, hubo algo maravilloso, y es que hubo unción. Amén. Eso pasó en Betania. En Betania no solamente hubo unción, no solamente se recibe al Señor en casa, no solamente se le da lo mejor al Señor, cuando hay esa mezcla de todas esas cosas, de unción, de un corazón dispuesto a recibirlo en su casa, de un corazón dispuesto a darle al Señor lo mejor, lo más normal es que haya oposición. Siempre se va a levantar la oposición. Cuando usted quiera servir a Dios con todo su corazón y con todo su ser, alguien se le va a oponer. Cuando usted quiera darle a Dios, no cualquier cosa. Porque vea, hermano, si somos sinceros, al diablo le da igual ver servidores que dan cualquier cosa. El diablo dice, pues igual, lo tengo encadenado. Yo escuchaba un testimonio de un hermano que él llegó a tocar la batería, era baterista de la iglesia. Y después de un tiempo él testificaba y decía porque él estuvo poseído por un demonio. Y él testificaba que cuando él iba entrando por el pasillo de la iglesia, dice que el demonio le decía a él, lo tengo con la pornografía, a lo tengo con esto, a lo tengo con aquello. Y le mostraba una cantidad, hermano, que los tenía esclavos, pero estaban en la iglesia. Es decir, al enemigo, si usted va al culto, pero usted sigue siendo esclavo, eso no le interesa al enemigo sacarlo. Al enemigo le va a interesar sacarlo de allí el día en que usted realmente le abra su corazón a Dios y permita que Dios more en su corazón. Si el diablo lo tiene entretenido en las bagatelas de esta vida, si el diablo lo tiene entretenido en lo que ofrece este mundo, es un cristiano, sí, pero ni ora. Es un cristiano, pero ni lee la Biblia. Es un cristiano, pero le da igual si le sirve a Dios, si no le sirve. Allí está bien. Para el diablo, ahí le vale. Amén. Pero el día en que usted le abra el corazón totalmente a Dios y permita que el Señor saque toda esa basura que hay veces nos mete el enemigo, el día en que usted esté dispuesto a darle a Dios cosas que le cuesten. Amén. Que si me costó a la madrugada, me levanto a la madrugada. Que si me tengo que trasnochar, me trasnocho. Que si me tengo que esforzar, lo hago. Que si me toca sacar de lo mío y meterlo en la obra de Dios, lo meto. El día que usted le dé a Dios cosas que le cuesten con todo su ser, el día en que usted reciba unción de Dios, el día en que usted reciba poder de Dios, ese día se va a levantar en su vida oposición. Amén. Se va a levantar oposición. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien se va a oponer a su forma de adorar a Dios. Alguien se va a oponer a su forma de servirle a Dios. Alguien se va a oponer a esa entrega total sin reservas. Alguien se va a oponer.
Pero qué bueno, hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo con esta mujer. El Señor Jesucristo salió a la defensiva de esa mujer. Amén. A la defensiva de esa mujer salió el Señor Jesucristo y les dijo, déjela, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Amén. El Señor salió a la defensiva de ella y saldrá a la defensiva de nosotros. El Señor aprobó lo que ella estaba haciendo en ese momento. Amén. Y creo, hermanos, que a esta iglesia, hermanos, vea, hermano, cuando alguien no está bien cimentado en el Señor, a la gente le importa qué dice Julanito, cómo lo ve el otro, cómo lo ve este, qué piensan de mí aquí, pero cuando uno está bien cimentado en el Señor, cuando uno ha pasado por allí, por Betania, cuando uno ha sentido esa unción gloriosa en uno, da igual lo que diga el mundo entero, da igual lo que digan mis padres, da igual lo que digan mis hijos, da igual lo que diga mi familia, le interesa lo que diga el Señor. Y el Señor la aprobó. El Señor, aunque ellos decían es un derroche, es un desperdicio, eso es malgastar el perfume o el dinero, decía en Juan, decía Judas, se hubiera podido vender y dar a los pobres. Pero Juan lo identificó y dijo, no era porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Amén. Y eso es lo que pasa con el enemigo. El enemigo se va a levantar para decirte, si hubiera podido hacer aquello, hubiéramos podido hacer esto, con eso hubiéramos podido darle un mercado a aquellos amigos que están mal, hubiéramos podido hacer esto. Cuando usted quiere darle a Dios lo mejor de su vida, el enemigo le va a poner negocios, le va a pintar negocios y va a hablar de usted y va a decir cosas de usted. Pero qué bueno que usted pueda estar bien cimentado y pueda decir, a mí me interesa lo que él diga. Amén. Lo que diga el Señor es lo que es trascendental en mi vida, aunque el enemigo se enoje, mientras que a Dios le agrade lo que yo hago, gloria al Señor, lo seguiré haciendo. David, eso fue lo que hizo. Su mujer misma, Mical, se le levantó y él estaba en esa adoración profunda y le dijo, ¿cómo ha quedado hoy el rey de Israel? Y David le dice, un momentico, yo es delante de Dios que lo hice, y le dijo, por causa de él me haré más vil. Ante sus ojos o ante tus ojos soy menospreciado, pero ante Dios soy aceptado. Amén. Así que Dios nos ayude. Amén. A darle lo mejor al Señor. En Betania usted va a encontrar oposición. Amén. Betania fue el lugar entonces, también usted ve en Lucas capítulo 10, creo que es el verso 38 en adelante, usted encuentra de que fue el lugar donde el Señor visitó en una ocasión a Marta y a María, un suceso muy conocido. Y allí encontramos de que Betania es el lugar donde hay personas dispuestas a sentarse a los pies del maestro. Amén. Dispuestos a humillarse. En Betania hay gente que se humilla a Dios. En esa casa de frutos, ¿verdad? O en esa casa de aflicción. Da igual la situación que estamos viviendo. Allí, si hay aflicción, igual siguen habiendo frutos. Amén. Si hay momentos difíciles en Betania, igual se sigue humillando ante Dios y había algo, se oía la palabra de Dios. O sea que había humildad. Porque eso sucede cuando uno, hermanos, cuando uno no tiene humildad. ¿Ya qué me van a enseñar? ¿Verdad? ¿Ya qué me van a decir? Otra vez lo mismo. Eso ya lo había escuchado. Yo ya había leído ese pasaje. Pero qué bueno que Dios nos ayude, porque allá en Betania, en Lucas 10, cuando el Señor fue a la casa de María, de Marta, María se sentó a los pies del Señor, es decir, hubo humillación, porque eso significa postrarse a los pies de Dios. Oía la palabra del Señor, o sea, tenía humildad. Eso es el lugar donde se reconoce la autoridad. Amén. Amén. Cuando uno está en Betania, hermanos, uno sabe que mi papá es mi papá. Mi mamá es mi mamá. Amén. Y mis hijos son mis hijos y también hay que respetarlos. Y también hay líderes. Sé que tengo mi líder de mujeres del bien. Sé que tengo mi líder de educación cristiana. Sé que tengo mi líder de jóvenes. Sé que tengo mi pastor.
sé que tengo mi supervisor, sé que tengo mi misionero. Es el lugar donde se respeta la autoridad, se respeta el que habla, donde se puede estar presto, amén, a oír la voz de Dios, aunque algunos, como en el caso de Marta, estaba presta era a no oír la voz de Dios. Las circunstancias, los quehaceres, las ocupaciones hicieron que ella se perdiera de esta gran bendición. O sea que para otros puede ser el lugar de la descortesía, de la irreverencia, de la murmuración, de la crítica, porque se levantó a criticar a su hermana. Amén. ¿No ves a mi hermana que me deja servir sola? Así que se puede convertir para la gente que no está bien ubicada, pueden estar en el mismo lugar, pueden estar en la misma casa de aflicción, pero para unos, mientras unos deciden humillarse, mientras unos deciden escuchar a Dios hablarles, otros pueden decidir ser irreverentes, comenzar a murmurar, darle lugar a la crítica, a la preocupación mundana, a la impaciencia. Amén. Es el lugar donde quizás los quehaceres o el trabajo ocupan el todo de la vida. También en Betania usted encuentra otro hecho especial y fue en Juan capítulo 11, a partir del verso 21, donde el Señor llega. Decíamos de que allí donde vivía Marta, María y Lázaro, y donde él fue también donde murió Lázaro. Allí el verso 21 nos dice que Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando usted lee más adelante el texto, cuando María sale al encuentro del Señor, dice la Biblia de que María también le dijo eso al Señor, el verso 32, pero antes de decirle al Señor o de reconocer de que si él hubiera estado en su casa, en su Betania, el Señor, su hermano, no hubiera muerto. Dice la Biblia que María, verso 32 del capítulo 11 de Juan, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Una actitud diferente, ¿no? A yo llegar de repente y decirle, pero si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Todo lo contrario hizo María. Ella primero llegó y una vez más saltó, ¿no? Se reconoce ese carácter diferente, especial en María, de humillación, de reconocimiento, de respeto. Lo primero que hizo fue postrarse a los pies del Señor y luego sí seguramente en otro tono, de otra forma, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero usted sigue leyendo allí en ese texto y usted se da cuenta de que fue el lugar donde el Señor, dice la Biblia, que se estremeció en espíritu. Dice la Biblia que cuando él vio a María que venía llorando y vio a todos los que le acompañaban, los que estaban con ella, que estaban llorando, dice que él se estremeció en espíritu. Y el verso 35 nos dice que Jesús lloró. Amén. Fue conmovido. En Betania, hermanos, me llama la atención eso, porque en esa casa de aflicción vemos de que allí el Señor se identifica con tu dolor, se identifica con nuestro dolor. Amén. Se identifica con nuestro sufrimiento. Los que estaban alrededor decían: mirad cómo les amaba o cómo les ama. Qué tremendo, ¿verdad? Es el lugar donde aflora, donde la gente puede contemplar el gran amor que Dios tiene por esta iglesia gloriosa, maravillosa, que Él compró a precio de sangre y que Él dijo: se olvidará la mujer de lo que da luz, aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti porque te llevo esculpida en mis manos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Allí el Señor hizo una pregunta a estas mujeres. Les preguntó: ¿dónde le pusiste? ¿Dónde es el lugar donde ustedes han estado allí llorando? Muéstrenme en el lugar donde ustedes, se me vino esto a la mente y el corazón. Allá donde cayó Lázaro, muéstrenme en el lugar, porque allí mismo yo le voy a levantar. Amén. Allí donde está muerto Lázaro, muéstreme, porque allí mismo yo le voy a levantar. El lugar donde le vieron morir es el mismo lugar donde te voy a dar vida.
allí mismo es donde te voy a resucitar. Alabado sea el nombre de Jesús. El lugar donde pereció tu esperanza, allí mismo volverá a florecer tu fe. Amén. Y le dijeron al Señor, ven y ve. Es decir, entra en mi Betania, ven y ve el lugar de mi dolor, donde he derramado tantas lágrimas. Pero que Dios nos ayude a que en ese lugar usted y yo podamos seguir dando frutos. Amén. Seguir dando frutos. El lugar donde usted se va a preparar, donde somos preparados para recibir la bendición, donde se obedece, aunque aparezca descabellada la petición del maestro. Aquellas mujeres les decían, Señor, lleva 4 días, ya hiede, ya está podrido. Es una locura lo que nos estás pidiendo. Pero qué bueno estar en Betania. Cuando alguien está en Betania, hermanos, se cree a lo que el Señor dice. Se cree aunque no se vea nada. Amén. Se cree en el Señor aunque hieda ya, aunque esté podrido, aunque para otros estemos mal, aunque para otros sea algo insensato y lógico, pero se obedece al Señor. Amén. Se obedece al Señor. Que Dios nos ayude en la casa de aflicción, seguir confiados en nuestro Dios. Creo que es parte de ese fruto que Dios espera de nosotros. Amén. Cuando pases por Betania, cuando seas ungido, que usted y yo podamos seguirle dando fruto a nuestro Dios, seguir confiados en nuestro Dios, aunque no se vea nada, aunque todo esté ya podrido, aunque haya pasado días y la esperanza se haya acabado. Alabado sea el Señor. Hay un texto en Ezequiel donde se nos muestra también algo que parecía ilógico. El profeta en el capítulo 37 dijo, era un valle de huesos secos, él dijo, secos en gran manera. Pero la pregunta del Señor era, ¿vivirán estos huesos? Era el desafío a su fe. ¿Vivirán estos huesos? Qué bueno que podamos creerle a nuestro Dios. El profeta dijo, Señor, tú lo sabes. Amén. Dicho de otra manera, si tú quieres, tú puedes levantar a estos huesos. Así de que, hermanos, con el Señor usted y yo no podemos dar nada por perdido. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan los científicos, no importa lo que digan los profesionales de este tiempo, con el Señor no se puede dar nada por perdido. Y hay una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas de muerto? ¿Cuánto tiempo llevas resignado? ¿Cuánto tiempo llevas aceptando la pérdida o que tus seres queridos ya no van a volver? Ya están perdidos, ya están apartados, no se puede hacer nada por ellos. ¿Cuánto tiempo llevas aceptando el fracaso o la derrota en tu vida o en tu familia? ¿Cuánto tiempo llevas pensando de que ya no se puede hacer nada, de que todo está perdido? Déjeme decirle que hay un momento donde debemos permitir que el Señor alce su voz y escuchar la orden del Señor. Lázaro, sal fuera. Y usted ya sabe que cuando el Señor habla, el milagro se hace. El centurión dijo, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Una vez el Señor hable, hermanos, veremos la gloria de Dios en cada situación y en cada vida. Pero quiero terminar meditando en lo que dice Lucas 24, versos 50 al 53. Lucas capítulo 24, versos 50 al 53. Dice la palabra del Señor, y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amén. Los sacó hasta afuera, hasta Betania. Y dice la Biblia que los bendijo y después de bendecirlos, se separó de ellos, fue llevado arriba al cielo. Y el texto dice que después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Así de que Betania fue un lugar muy especial, donde
los leprosos fueron sanos, es decir, Dios quitó el pecado de la vida de las personas, donde se recibe unción, donde se ve la gloria de Dios, donde se escucha la palabra de Dios, donde uno se humilla en el Señor, donde uno reconoce al Señor, esté viviendo lo que esté viviendo o esté enfrente de la misma muerte, como fue el caso de Marta y de María, pero fue el lugar donde el Señor les permitió pasar, porque dice la Biblia, allí los quería bendecir. Amén. No era en vano, no era que pasaran por pasar. Dios tenía un propósito, los sacó fuera hasta Betania y allí los bendijo. Amén. Pero no solamente los bendijo, dice la Biblia que ellos, después de que Él los bendijo, Él comenzó y fue separado de ellos, subió arriba al cielo. Es decir, ellos se quedaron con la vista puesta en Jesús. Se quedaron mirando al Señor. Amén. Y luego volvieron a Jerusalén. Creo, hermanos, de que Dios quiere pasarnos a por Betania para bendecirnos, pero luego no quedarnos solamente allí con una bendición, con una experiencia, con una fe firme, sino que Dios desea llevarnos a la nueva Jerusalén. Desea llevarnos a su misma presencia, donde estaremos por toda la eternidad con el Señor. Así que recuerde, Betania, lugar de aislamiento, de dolor, de tristeza, de lloro, lugar donde el Señor espera de que demos fruto, donde el Señor nos quiere bendecir, donde espera de que tu mirada esté puesta en el Señor, donde el Señor espera poder entrar en nuestra vida, ser el motor de nuestra vida, ser la inspiración de nuestra vida y que nosotros podamos ir en pos de nuestro Dios. Aparte de esto, el salmista dijo algo muy bonito, dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Si habláramos de Abel, dice la Biblia que ofreció más excelente sacrificio, pero me llama la atención lo último que dice el texto, dice que y muerto, aún ese sacrificio habla por él. Amén. Y muerto, aún ese sacrificio habla por él. Job, ya sabemos lo que su mujer le dijo, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, pero él no atribuyó a Dios despropósito alguno, se postró y adoró a Dios. En su Betania dieron fruto, amén. En su Betania adoraron a Dios. En su Betania nos dejaron tremendas enseñanzas. Sadrá, Mesá y Abednego frente a aquel horno de fuego le dijeron a Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Estaban frente a la misma muerte. Sabían de que estaban a centímetros, a milésimas de segundos de morir por el ardor de ese horno, por los grados, por el fuego. Y él les dijo, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Qué convicción, ¿verdad? Qué frutos. Amén. Si me sana, gloria a Dios. Dios me puede sanar. Y si no me sana, da igual. No serviremos a tus dioses. Si tengo la casa, si tengo el coche, si tengo el trabajo, si tengo lo que anhelo, Dios me lo puede dar, pero si no me lo da igual. No serviremos a tus dioses. Amén. Seguiremos siendo fiel a nuestro Dios. Así que yo quiero invitarles, hermanos, necesitamos que Dios nos ayude a estar en Betania y a ser ungidos en Betania para poder pasar esa prueba difícil, para poder pasar ese momento donde tendremos que demostrar qué clase de cristianos somos, si realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Él fue ungido y él tuvo que demostrar lo que era su oración. Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo le invito en el nombre de Jesús. Aprovechemos este tiempo, mis hermanos, para buscar esa unción de parte de Dios, que nos capacite para lo que se ha de venir el día de mañana, para que cuando tengamos que pararnos firmes a decir, quiero y voy a hacer la voluntad de Dios,
aunque me cueste la vida, poder hacer la voluntad de Dios. Muchos se nos están y se han ido quedando en el camino y no sabemos cuántos se van a quedar en el camino porque seguramente estuvieron en Betania, pero no fueron ungidos en Betania. Así que cuando llegue Betania, sus vidas no van a poder dar un fruto, pero Dios quiere preparar tu vida. Recordemos el ejemplo de las hormigas. Las hormigas, dice la Biblia, que en el buen tiempo preparan su alimento para cuando venga el mal tiempo. Es el tiempo de orar, es el tiempo de ayunar, es el tiempo de buscar la gloria de Dios, es el tiempo de llenarnos de Dios para tener que darle a las personas, es el tiempo de tener provisión para poder servirle a nuestro Dios, es el tiempo de llenarnos, llenar nuestras lámparas de Dios para poder llegar al Calvario, para poder unirnos en ese caminar. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere hacer el camino al Calvario, dijo el Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Alabado sea el nombre de Jesús. Y termino con lo que el Señor le dijo, cómo defendió a aquella mujer lo que hizo. El Señor le dijo a aquellos hombres, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí, le dijo el Señor, no siempre me van a tener con ustedes. Quiero decirle algo a cada uno de ustedes que me escuchan en el nombre de Jesús, y siento decirlo. Quiero decirle de que usted siempre no va a tener la oportunidad de servirle a Dios. Aproveche ahora si Dios se la está dando. Y usted siempre no va a tener la oportunidad de adorar a Dios. Adórelo ahora si Dios le está dando la oportunidad. Siempre no vas a tener la oportunidad de acercarte a la presencia de Dios. Si hoy puedes, acércate. No esperes para mañana. No estés preocupado tanto de los pobres, que realmente cuando usted lee el contexto, era un sentimiento egoísta lo que había en aquel discípulo. Era ladrón, quería robarle a Dios lo que le estaban dando. Y así hay muchos. No, es que yo tengo que hacer esto, tengo que preocuparme por aquello. Siempre vas a tener tiempo quizás para otras cosas, pero la salvación es algo que tú tienes que aprovecharlo hoy, ahora. Todos los que el Señor se encontró les dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que algo suceda en tu vida. Te invito en el nombre de Jesús, que no pases por Betania como uno más, sino que allí recibas lo que necesitas para seguir dando fruto en medio de la aflicción. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Bendito Rey de la Gloria. Dios maravilloso, Dios bondadoso, ayúdanos, Rey del universo. Te necesitamos, mi Dios. Necesitamos de tu gracia, de tu favor, de tu bendición. Necesitamos de tu poder, de tu unción. Ayúdanos a redimir el tiempo, Señor. Ayúdanos a entender de que es el momento de orar, es el momento de ayunar, es el momento de leer tu palabra, oh Dios. Oh Rey Jesucristo, ayúdanos. Quizás aquellos pobres nos están quitando, oh Dios, ese momento de buscarte, ese momento de llenarnos de tu palabra, ese momento de conocerte más y más, ese momento de humillarnos ante ti. Oh Dios, tú sabes lo que significa los pobres para cada uno de los que estamos reunidos en esta tarde. Quizás para algunos signifique los amigos del mundo, quizás para otros signifique las redes sociales, quizás para otros signifique el dinero, el trabajo. Hay tanto trabajo que no hay tiempo para buscar
buscar la unción, el poder de lo alto. Oh Dios de los cielos, tú sabes lo que significa para cada uno de los pobres. Quizás algunos le están coqueteando al mundo, quizás algunos le están coqueteando al pecado, quizás algunos no hacen sino perder su tiempo en internet. Oh Dios, pero yo te pido que tú metas tu mano gloriosa, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, permite, oh Dios, que entendamos que no siempre, oh Dios, vamos a tener la vida, no siempre vamos a tener la salud, no siempre vamos a tener la oportunidad de servirte, no siempre vamos a tener la oportunidad de honrarte. Ayúdanos que así como María aprovechó su momento, su oportunidad, ella dijo, si no lo hago ahora, no va a ser nunca. Es el momento de romper el frasco de alabastro, es el momento de derramar ese perfume, ese olor fragante ante su presencia. Asimismo lo podamos entender nosotros. Es el momento, iglesia, de que suba ese incienso ante la presencia del Señor. Es el momento de que suba ese olor grato a la presencia de nuestro Dios. Es el momento de que el Señor sea honrado. Es el momento de que el Señor sea exaltado. Es el momento de que el Señor sea glorificado. Es el momento de que en tu vida se le dé a Dios cosas de valor, cosas de gran precio. Es el momento en el cual usted y yo podemos derramarnos ante Él. Podemos enjuagar, oh Dios, sus pies con nuestras lágrimas. Oh, iglesia del Señor, es el momento en el cual podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Yo te invito, permite que el Señor haga algo en tu vida, permite que la unción de su espíritu caiga sobre tu vida, que Dios te prepare para lo que ha de venir, que podamos en todo momento dar fruto, traer gloria a su nombre en nuestro diario vivir, en nuestro espacio en familia, en nuestros pasatiempos quizás, en las vacaciones, en todo lo que hagamos, que el nombre de Jesús sea exaltado, que nuestro Dios sea glorificado, que por donde vayamos la gente vea algo especial en nosotros y glorifique a este Dios soberano, a este Dios maravilloso, que te puedas parar firme cuando el enemigo se levante, cuando el enemigo quiera poner oposición, cuando el enemigo quiera decirte, así no puedes adorar, así no te puedes humillar, así no puedes buscar tanto a ese Dios, así no te puedes meter tanto en esa religión, tú no te puedes meter tanto en ese evangelio, tú no puedes mantener en esas cuatro paredes como nos dicen algunos. Da igual lo que el enemigo diga, pero que usted y yo podamos entender, he buscado a mi Dios y Dios me va a defender. Dios aprueba lo que yo estoy haciendo para Él, porque soy agradable a este Dios. Lo que hago honra a mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, no pierdas el favor de Dios, no pierdas la aprobación de Dios por estar preocupado